Buenos días, Suchi. Muy buenos días, Amelia, buenos días a todos. Con el coronavirus hay un aspecto muy preocupante, aparte de lo nocivo que es y cómo amenaza a la población. Y es que su peligrosidad se potencializa con autoridades dando palos a ciegas. Esa medida que se anunció ayer y que solo una reacción inmediata y masiva en las redes sociales les abrió los ojos a las autoridades, a los que saben o deberían saber de eso, es para preocuparse profundamente. Señores, fue en la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y Control del Coronavirus donde salió eso y fue aprobado con muchísimos participantes de esa comisión de alto nivel que se reunieron en el Palacio. Tuvieron el buen cuidado de poner las sillas cada una a 1 metro de la otra, ¿verdad? Sin embargo, se les ocurrió una medida absurda, mandar a los militares a visitar toda la familia casa por casa para darles orientación. Es decir, a trasladar el virus. A trasladar el virus. Es decir, un medio de que se disemine entre la población, mandar comisiones casa por casa. Pero ¿a quién se le ocurre? Pero sobre todo tratándose de una comisión de alto nivel con especialistas ahí. ¿A quién se le ocurrió eso? Es la primera pregunta. Eso no hay que ponerse a averiguarlo y además no serviría para nada. ¿Quién fue el de esa brillante idea? Porque lo más preocupante es que todos los demás lo aceptaran sin que nadie dijera, ¿cómo? Vamos a mandar a la gente casa por casa. O sea, la sensatez invadió fue a la población receptora de la información. Exactamente. O sea, y extraña, o sea, inmediatamente comenzó un debate a través de las redes sociales, pero ¿cómo es posible que los guardias van a ir, además eran guardias, uno entiende que personal, digamos que ha sido común con epidemias o con brotes de dengue y de otro tipo de enfermedades que aquí se hagan operativos de ese tipo, pero evidentemente cada proyecto y proceso de gestión de riesgo tiene que adaptarse a la situación en cuestión. En este caso, el coronavirus es bastante virulento, se contagia con muchísima facilidad y las medidas que estamos viendo en todos los países donde ha habido un incremento de casos es precisamente restringir la movilidad de la gente y disminuir el intercambio entre grupos de personas para evitar que el virus se vaya trasladando de un grupo a otro. Entonces, esta medida lo que iba a permitir era que una persona que entrara a una casa, después fuera a otra, se iba a convertir en posibles vehículos del virus. En los agentes del virus. Entonces, preocupa este palo a ciegas. Bueno, qué bueno que revocaron esa medida como a los 10 minutos. No va. Qué bueno. Pero lo que preocupa es que en una reunión de especialistas en la materia y las máximas autoridades del país, alguien pudiera proponer algo así y que además todo el mundo lo aceptara. Ahora, esto preocupa porque si hoy tenemos ya presencia comunitaria del virus, del coronavirus, en la población dominicana, es el resultado del tratamiento de uno de los primeros casos, un tratamiento absolutamente inadecuado, incomprensible, inaudito, y fue el de la señora Oraima Herrera, de Villarriba. Recordemos lo que pasó. Una vez identificada que tenía el virus, ella vino de Italia, ¿no? Entonces se informó, esto lo dijo el ministro de Salud, que ella se escapó del hospital.
Y uno se pregunta, ¿cómo que se escapó? Y la autoridad tiene a una persona positiva del, ¿cómo se llama? El coronavirus, COVID-19. Lo tiene identificado, lo tiene en el hospital. Y ella se escapa. ¿Y cuál es el cuidado que están poniendo para proteger a la población? Pero ¿en qué país usted ha visto que uno se escapó de un hospital? Hoy la autoridad, ¿qué es lo que hace ahí? Entonces, pero esa fue la primera versión que se escapó, esa la dio el ministro. Luego, entonces, ella da entrevista en su casa, ella estaba en su casa y da entrevistas a la prensa. Y en esa entrevista, ella muestra un documento que le dieron al hospital para que se fuera para su casa, decir que no es verdad que se escapó. Le permitieron irse a su casa, ¿verdad? Asumiendo Entonces, que ella iba a cumplir con un protocolo. Y una amenaza para la salud de todo un pueblo es de que yo pienso que se va a portar bien. Exacto. O sea, pero por Dios. Y más ya con un caso positivo, nos está incluso preocupando la decisión que se estaba adoptando, que es similar con las personas que llegan de Europa, que se les está instando a que durante un periodo de por lo menos 15 días hagan una reclusión domiciliaria, y de esa manera se está apostando que tenemos los niveles de educación y de conciencia para someternos a ese régimen. Ojalá y fuera así, pero el caso de la señora nos demuestra que no todos tienen esa misma capacidad, y eso es lo preocupante, porque usted no sabe quién va a cumplir con esa medida y quién no, y quienes han cumplido con la medida y quienes no, porque hay gente que ha llegado ya de esos países y se ha movido en nuestro territorio. Pero veamos el caso. Primero, que se escapa del hospital, nadie puede escaparse. Segundo, que entonces no fue verdad, sino que le dieron permiso para irse a su casa. Entonces usted le da permiso para irse a su casa y no le da seguimiento. No pone o una vigilancia o visitas a ver si está ahí y cómo está. Y todavía no tiene síntomas, señora, ¿verdad? Porque con un seguimiento cercano entonces, no. La señora se fue de Villarriba y vino a parar los Alcarrizos, deambulando con el virus. A un velorio fue. Fue a dos lugares como contradictorios, a un velorio, pero también los testimonios son que se fue a un lugar donde se toman tragos y que estaba tomando tragos con un grupo. Se puede hacer todo. Sí, con un grupo. Con un grupo. Entonces, puso a circular el virus por el país, claro, obviamente. Claro que sí, que lo puso a circular. Y hasta ayer, cuando el ministro anunció que se había detectado una persona que había estado junto con ella y que tenía el coronavirus, ya eso es transmisión comunitaria, ya el virus está en la población. Y todo eso por un manejo inadecuado, descuidado, irresponsable de ese caso. Entonces, si usted relaciona la forma horrible en que fue tratado ese caso y ese batazo de foul de ayer, que tuvieron que salir corriendo a revocar esa medida, de visitas casa por casa, la preocupación se ahonda, porque entonces estamos merced a responsables de una situación que están tomando decisiones fallidas. Entonces, al gobierno que se ponga en esto. Hay medidas que se han tomado bien. El asunto iba bien manejado hasta que se produjo el caso de esa señora. Incluso comentamos aquí que una decisión que fue criticada por la oposición política, que fue la de que
el sábado, días antes de las elecciones, se prohibieron los vuelos a Europa, a varios países, etcétera, que se dijo, bueno, eso es para asustar a la gente y que no salgan a votar. Mire, no hay que descartar que eso haya sido así, pero es incuestionable. Es incuestionable, por eso lo han hecho muchísimos países. Es más, y se lo estaban pidiendo, además. En las redes muchísima gente decía, pero ¿qué es lo que esperan? Exacto, o sea, yo creo que el gobierno tiene la obligación de informar a la población. Creo que hasta ahora el flujo de información incluso ha sido oportuno y más no alarmante, que Sí. son cuestiones totalmente Sí. diferentes, y esta sociedad, desde que vio lo que ocurrió el viernes, o sea, no estamos desconectados del resto del mundo. Hemos estado observando cómo se han cerrado ya puertos y aeropuertos en otros países. La sociedad demandaba que se tomaran acciones y había mucha presión. El gobierno debía informar que estaba dando seguimiento a esto independientemente de las elecciones. Claro, se le dijo a la población, tome las medidas del lugar. Creo que la Junta Central Electoral también hizo varios videos y campañas informando, manténgase a distancia. El tema de los pueblos, por ejemplo, que la gente se conoce, se saluda igual. Ahora increíblemente estaba todo el mundo saludándose con los codos, pero ya dijo el ministro que tampoco con los codos. Sí, en un porque país se acercan, donde entonces. la gente es cariñosa, donde la gente no solamente se da un beso, sino aquí uno se abraza. Yeah. Es parte de nuestra cultura y va a ser un proceso el darle seguimiento a esto. Aparentemente hasta ahora, a nivel privado y de manera directa, la sociedad dominicana o algunos sectores han estado tomando decisiones que se adelantan a lo que estaban esperando hiciera el gobierno en el día de ayer. Se esperaba que a raíz de esa reunión del Consejo de Gobierno se informara de medidas preventivas que limitaran mucho más la circulación de las personas. Tenemos escuelas y universidades cerradas desde el lunes, pero el anuncio se hizo el fin de semana indicando que sería para limpiar esas escuelas. Sin embargo, esperamos que sigan cerradas. Hemos visto que ya algunas escuelas e institutos y universidades han tomado la decisión, antes de que el gobierno lo anuncie, de prolongar este periodo de ausencia de sus estudiantes y utilizar el método virtual para continuar sus enseñanzas. Ayer la Asociación de Instituciones Educativas Privadas indicó que suspendía la docencia de manera presencial hasta el 3 de abril, es decir, hasta después de Semana Santa inicialmente, hasta ver qué ocurre con el virus en el territorio dominicano. Mientras tanto, la idea es que los centros educativos eduquen en línea a sus estudiantes. Hay colegios que ya han informado de manera directa a sus padres, como el Colegio de La Salle, el Liceo Francés, que también adoptó la decisión de suspender la docencia hasta abril. En el caso de Bellas Artes, suspendió la docencia también. La Universidad Pedro Enrique Sureña dice que suspende la docencia desde ahora y por todo lo que queda del cuatrimestre, y lo que va a hacer es que tiene una plataforma virtual y por ahí continuará educando a sus estudiantes. La misma decisión la adoptó el ITLA. Esto, digamos que son decisiones directas y de avanzada de algunas instituciones. Lo que se está esperando es que el gobierno tome una decisión con relación a la circulación de la población de ahora en adelante. En lo que tiene que ver con los empleos, por ejemplo, empresas grandes que tienen que ver con el mundo de la informática o que tienen posiciones donde la gente puede trabajar desde sus casas, ya han permitido que sus ejecutivos y o sus empleados trabajen de manera virtual, pero esa no es la realidad ni de todos los negocios, ni de todas las instituciones aquí, y lo que se está esperando es que el gobierno decida cómo se va a actuar, porque es difícil que se acepte en una empresa privada que un empleado diga, no, yo no voy. Entonces, claro, el empleado quiere saber qué el gobierno va a proponer. Entonces, hace falta que las autoridades se encarguen de que los estudiantes pobres, que son los que están en las escuelas públicas, reciban clases virtuales. Eso es una responsabilidad del gobierno. Deben integrar, no sé si al ITLA, tienen que buscar los recursos. El gobierno tiene que buscar los recursos para desde el Ministerio de Educación
organizar el impartir clases de manera virtual. Usted me dirá, pero hay muchos estudiantes pobres que no tienen computadora. Pues mire, salgan a buscar tabletas o lo que sea. Esa es una inversión que hay que hacerla porque los hijos de los pobres no deben perder clases. Este programa es enemigo de que los hijos de los pobres pierdan clases. Por eso siempre hemos enfrentado a la ADP cada vez que paraliza clases, lo cual nosotros calificamos como un crimen. Un crimen de lesa población, un crimen contra los pobres. Entonces, el gobierno tiene la responsabilidad de coordinar, tiene que salir corriendo hoy, hacer una coordinación para que los hijos de los pobres reciban clases en sus casas. Entonces, por otro lado, en relación con esta situación, hay un tema al que las autoridades parece que no le han puesto mucho asunto, como se dice en el Cibao, y es hora de que lo haga. Antes, difundir rumores, bueno, los rumores siempre se difundían, se aprovechaba la tecnología que había, el teléfono, ¿verdad? A eso le llamaba la gente popularmente radio bemba. Se regaban los rumores. Había, por ejemplo, para unas elecciones en las que se enfrentaban Balaguer y Peña Gómez, pusieron a una cantidad de gente con teléfonos a hacer llamadas para regar el rumor de que los haitianos estaban entrando por la frontera, porque decían que Peña Gómez iba a ser presidente. El día de las elecciones. Entonces, se regaban rumores por teléfono, pero ahora las redes sociales la tiene la gente en la mano. No hay que sentarse a oír una emisora, en un radio, que era lo que había. No, las redes sociales tú las tienes en las manos. Y hay antisociales que están haciendo una actividad perversa, criminal, delictiva y peligrosa para la sociedad. Hay una persona, entre otros, ¿verdad?, que se ha dedicado a falsear cuentas de una persona real y ponen una cuenta con ese nombre, pero no es el dueño de la cuenta, regando rumores malsanos. ¿Cuentas de qué? ¿De redes sociales? Sí, de Twitter y de esas cosas. Por ejemplo, y que llegan a la falsificación en este sentido. El periódico Tocayo El Día, que por cierto ha reaccionado muy bien, le han falsificado el logo y la tipografía para difundir rumores dirigidos a alarmar a la sociedad, a la población. Cuando eso ha sucedido, el periódico El Día inmediatamente ha subido el tuit falsificado, pero con un letrero que dice falso y con una explicación. Esto lo hicieron para hacer creer que era el periódico El Día, pero no es el periódico El Día, esto es una falsificación para que la gente no se lleve de esos rumores. Pero ahora se han dedicado a falsificar cuentas de personas. Bueno, a mí me lo hicieron en estos días, lo dijimos aquí. Un individuo puso una cuenta de que Don Uchi. Yo no me digo Don Uchi, ¿verdad? A mí mismo. Exacto. Yo no me digo a mí mismo. Pero lo puso, usted dirá, bueno, pero cualquiera puede poner eso. Sí, pero es que lo puso con mi usuario, que es @uchilora, ¿verdad? Con mi usuario, una falsificación. Ese lo que buscaba era tratar de desacreditarme, poniendo que yo estaba diciendo cosas que son contrarias a mis principios. Como que yo me contradigo o algo así. Era lo que quería, parece la intención. Lo denunciamos aquí inmediatamente. Ahora, lo peor. Hay un médico que tiene mucho conocimiento de pandemias y todas esas cosas, que es el doctor Manuel Ureña. Anoche fue entrevistado en el programa de María Cela. Interesantísimo y muy orientador. Pero tomaron el nombre de él y pusieron una noticia súper alarmista
que él decía que había 800 personas con el virus. Aquí no se le ha hecho prueba a 800 personas. Que había 800 personas con el virus en el hospital, qué sé yo qué. Con el nombre de él, con el nombre de su cuenta. Bien, entonces, ya esto no es una cuestión de una broma pesada, de mal gusto, o una gracia o un chiste. No, no. Son delitos de lesa humanidad. Esto es peligroso, esto es grave, eso no es un juego. Entonces aquí, que hay muchísima gente, políticos, periodistas, comunicadores, que le oyen hasta la respiración, deberían ponerse en lo suyo. Hay una Procuraduría de Delitos Electorales que está bailando en todo estos líos de que quieren perpetuar o por lo menos prolongar para el próximo periodo gubernativo entero la actual Procuraduría para que no se pueda investigar corrupción. Pero bueno, hay un procurador de delitos de informática. Alta tecnología. De alta tecnología. Pero tenemos DNI y tenemos otros organismos investigativos. Es urgente ponerse en eso para dar con esas personas. Han dado con dos. Un joven de Monteplata que publicó un tuit diciendo que en el hospital de esa provincia estaba interno con el coronavirus un hacendado. Era una falacia. El tipo se inventó eso y dieron con él. Y lo hicieron, lo obligaron a confesar que había mentido. Y creo que lo pusieron a que durara 3 días poniendo tuit, ¿verdad? Diciendo que era mentira lo que él mismo había dicho. Y bueno, pasar una vergüenza en público, pero es que estos delitos pueden tener consecuencias de pérdida de vidas. Es de eso que estamos hablando. Entonces hubo otro que fue un pasante de medicina que desde un hospital también hizo una publicación falsa, alarmista, y lo obligaron a confesar que había mentido. Bueno, pues mire, el jueguito hasta ahora es como de mano, ¿verdad? Es suave. Es hora de que se les aplique la ley a las personas que hagan esto. Es hora ya. Es hora. No pueden seguir siendo tolerantes o negligentes o indiferentes ante una actividad que es peligrosa para la población. Aquí, el que pone cualquier cosa, cuando el gobierno quiere saber quién fue, a los 5 minutos, tiene hasta la cédula de la abuelita de la persona que está poniendo esos mensajes. Entonces que se pongan las pilas, porque eso es un peligro para los intereses e incluso para la vida de cada dominicano. Hay que ponerle caso a eso. Entonces, vamos a hacer una pausa, Uchi, ¿no? Para venir con el otro tema. Sí, tenemos un par de temas. Y un par de invitados. Bueno, 4 invitados, porque son sí, 1 y 3. Y un par de entrevistas. Un par de entrevistas. Pero en este país usted sabe que un par no es 2. No, yo sé. Pueden ser aquí.